Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Este es nuestro espacio para desempacar esas historias que parecen pequeñitas en la superficie, pero que esconden lecciones gigantescas. Hola, hola. Exactamente. Y la misión de hoy es, la verdad, sumamente peculiar. Vamos a explorar el nacimiento de una auténtica revolución del transporte en un lugar completamente inesperado. Así es. Es una mirada a cómo la verdadera innovación, esa que altera el ritmo diario de toda una comunidad, pues surge casi siempre de una mezcla muy humana. Una necesidad urgente, un riesgo financiero aterrador y, bueno, una dosis enorme de ingenio. Y para quienes nos escuchan, el material de hoy es una verdadera joya para analizar cómo cambian las sociedades a nivel micro. Totalmente. El origen de los tuk-tuk en Cuilapa. Ajá. Un archivo que se llama Chico Pepsi, con el mismísimo protagonista de esta historia. Es un documento muy crudo, lleno de jerga local. Es un hombre que llevaba 20 años trabajando para una compañía de refrescos. En el pueblo de Cuilapa, en Guatemala, lo conocen cariñosamente como Chico Pepsi. Un hombre genial, por cierto. Sí, súper icónico. Él era un vendedor y chofer experimentado, alguien que conocía cada calle, cada tienda de su ruta. Pero en el año 2003, la empresa decide modernizarse. Pero el propio protagonista relata con una honestidad brutal en su entrevista que no logró hacer la transición. Y perder un empleo después de 2 décadas es un golpe devastador. Lo eliminan de la nómina, como él mismo describe. Pero la desesperación a veces es el mejor motor para la creatividad. Definitivamente. Él ya tenía una idea dando vueltas en su cabeza gracias a una observación muy sencilla. En un municipio cercano llamado Barberena, había notado la presencia de unos extraños mototaxis de 3 ruedas. Importados de la India, nada menos. Exacto, los famosos tuk-tuks. En ese pueblo vecino ya circulaban y la idea germinó: llevar ese mismo modelo de transporte a Cuilapa, un lugar donde absolutamente nadie los había visto operar comercialmente. Si conectamos esto con el panorama general de la innovación, es evidente que el confort suele ser el mayor enemigo del riesgo. La pérdida de esa red de seguridad lo obligó a mirar su propio entorno buscando ineficiencias. Y Cuilapa tenía un problema cotidiano enorme. La gente caminaba largas distancias bajo el sol, cargando bultos pesados, y no existía un transporte rápido y económico para tramos cortos. Y la solución estaba funcionando a pocos kilómetros. Solo faltaba alguien dispuesto a hacer el puente. Exactamente. Y hacer ese puente requería un salto al vacío financiero impresionante. Comprar un vehículo nuevo de este tipo hace 20 años costaba alrededor de 22,000 quetzales. Mucho dinero. Muchísimo. Él logró encontrar una oferta y compró uno por 18,000 quetzales. Pero para poner esa cifra en perspectiva para la audiencia, esos 18,000 quetzales representaban absolutamente todo el dinero de su liquidación. ¡Wow! ¡Todo! Apostó su vida entera, su red de seguridad completa, en un tricicle motorizado. Un riesgo de capital de esa magnitud es paralizante para la mayoría. Y la presión social lo hacía aún más difícil. Sí, la gente opinando. Claro, las personas a su alrededor intentaban disuadirlo constantemente. El consejo general era que no lo hiciera. Existía la creencia firme de que la topografía local, las calles empinadas o el estado de los caminos destrozarían rápidamente un vehículo tan pequeño y aparentemente frágil. Nadie creía que un motorcito de 3 ruedas pudiera soportar ese desgaste diario. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Porque una vez que superó la barrera de comprarlo y llevarlo a Cuilapa, se topó con una muralla mucho más grande. La resistencia cultural. Exacto. La reacción inicial de los habitantes no fue de asombro o curiosidad, fue de burla. Veían el tuk-tuk y se reían a carcajadas. Lo consideraban un chiste, una especie de juguete gigante que no servía para el mundo real. Ajá. Y detrás de la risa había un miedo genuino. En la entrevista, él cuenta cómo las personas tenían pánico de subirse a la cabina. La frase exacta que usaban, con todo y su crudeza, era: esa mierda lo tira a la mierda a uno. ¡Qué intensidad! Lo percibían como una trampa mortal, algo completamente inestable que se iba a volcar en cualquier curva. Es un reflejo perfecto de cómo el cerebro humano procesa lo desconocido. Cuando un producto nuevo no encaja en los modelos mentales que ya tenemos, la reacción automática suele ser el rechazo, mediante la burla o el temor. Sí,
No hay punto medio. Los habitantes de Cuilapa conocían los automóviles tradicionales y las bicicletas, pero este híbrido ruidoso, cerrado y de 3 ruedas rompía sus esquemas de lo que constituía un transporte seguro. Completamente. El verdadero reto para cualquier pionero no es solo financiar la idea, es encontrar la manera de hackear esa percepción inicial y convencer a una población de confiar su integridad física a un aparato que consideran ridículo. Y la solución a ese enorme problema de percepción fue una genialidad, aunque la verdad las fuentes indican que surgió por pura casualidad. Suele pasar. La estrategia para romper el hielo aprovechó el evento social más importante del pueblo, la feria. Él decidió llevar el tuk-tuk al parquecito justo durante los días de celebración patronal. Brillante. Y el ambiente festivo lo cambia todo. Las barreras mentales bajan. Los niños vieron este vehículo colorido, pequeñito y ruidoso, y lo interpretaron a través del lente de la feria. Claro, un juego. Exacto. Pensaron que era una atracción más, como subirse a un caballito mecánico o a una pequeña carroza de diversiones. Al introducirlo en ese contexto específico, ocurrió una transformación psicológica vital en el mercado. Se eliminó por completo la etiqueta de vehículo peligroso para el tráfico y fue reemplazada por la de entretenimiento familiar inofensivo. Así de fácil. La expectativa de los usuarios cambió radicalmente. Nadie estaba evaluando la eficiencia aerodinámica o la seguridad vial del aparato en medio del parque. Simplemente estaban pagando por un momento de novedad y diversión. Es un ejemplo brillante de cómo el entorno dicta la adopción de una nueva tecnología. Y fue un éxito rotundo como atracción. Empezó a cobrar 5 quetzales por dar vueltas alrededor del parque a los niños y a los padres que los acompañaban. Un buen precio para la época. Los niños hacían cola fascinados con el recorrido. En esos pocos días que duró la feria, logró facturar alrededor de 1,000 quetzales solo en paseos cortos. Una barbaridad de dinero para un fin de semana. Sí, pero la verdadera magia, el cambio permanente, ocurrió el lunes siguiente. Cuando la feria terminó, los juegos mecánicos se desmontaron y el pueblo volvió a la normalidad. Porque la feria actuó como el periodo de prueba gratuito que el mercado necesitaba. Exacto. Una vez que pasó la euforia, llegó el momento de la utilidad práctica. Las personas que días antes sentían pánico ya se habían subido al tuk-tuk riendo junto a sus hijos. El miedo había desaparecido por completo. Ya lo conocían. Entonces, al enfrentarse nuevamente a la rutina diaria, a caminar bajo ese sol abrasador o a cargar bolsas pesadas desde el mercado, el recuerdo del tuk-tuk cobró un nuevo significado. Sí. La necesidad de aliviar el cansancio físico superó rápidamente cualquier prejuicio estético que tuvieran. Comprendieron que ese juguete ofrecía una solución real y sumamente eficiente a sus problemas de movilidad diaria. Así arrancó lo que podríamos llamar la época dorada de este emprendimiento. Chico Pepsi operó en un aislamiento comercial absoluto durante unos 6 meses. Era un monopolio total. El sueño de cualquier emprendedor. Al no tener competencia ni regulaciones previas, tuvo la libertad de diseñar el mercado desde cero. Él mismo trazó las rutas lógicas y estableció el modelo de precios de la nada. ¿Y cómo quedaron las tarifas? Fijó una tarifa base de 2 quetzales para cualquier viaje dentro del casco urbano. Y para distancias más largas hacia sectores que en la entrevista menciona como el Asombro o el Reducto, el precio aumentaba a 3 quetzales. El desglose financiero de esa etapa inicial revela un modelo de negocio sumamente lucrativo. O sea, llegaba a generar ingresos cercanos a los 500 quetzales diarios. ¿Es muchísimo dinero para el año 2003? Absolutamente. Y sus costos operativos, que se reducían casi exclusivamente al combustible, oscilaban entre los 90 y 100 quetzales por jornada. Una locura de margen. Esto dejaba un beneficio neto de unos 400 quetzales cada día. Y lo verdaderamente destacable, y creo que aquí hay una lección enorme, es la disciplina que mantuvo al administrar esa abundancia repentina. Sí, la cabeza fría. De esos 400 libres, se asignaba un salario estricto de 100 quetzales, destinando los 300 restantes directamente al ahorro y a un fondo de contingencia. Y esa contingencia era absolutamente vital, porque ser el único operador de una tecnología extranjera trae consigo una pesadilla logística constante. Claro. No era como hoy, donde cualquier taller local tiene piezas de repuesto para motos chinas o indias. Estos vehículos venían del otro lado del mundo. Cada vez que el tuk-tuk sufría una avería, no había una tienda en la esquina para comprar una banda o un engranaje. Las piezas eran escasas y sus precios estaban por las nubes.
debido a la falta de importadores establecidos. El mantenimiento es siempre el eslabón más débil cuando se introduce tecnología importada sin una red de soporte local. Así es. La dependencia de proveedores lejanos crea cuellos de botella críticos. En este caso, conseguir algo tan básico como un repuesto requería emprender viajes largos y, según el relato de las fuentes, bastante arriesgados hacia la capital del país. Específicamente, él tenía que viajar hasta una zona conocida como El Trébol en la ciudad de Guatemala. Describe ese sector como un área sumamente peligrosa en aquella época, un lugar donde los asaltos eran el pan de cada día. ¡Qué tensión! Pero era el único punto geográfico donde lograba encontrar repuestos para estos vehículos. Los precios eran exorbitantes. Un simple engranaje para la marcha de retroceso le costaba 100 quetzales de la época. Un día entero de su sueldo asignado. 100 quetzales por una pieza minúscula sumado al riesgo físico de ir a comprarla hasta allá. Y poseer la pieza era solo la mitad de la batalla, francamente. El desafío mayor era el conocimiento técnico. Ningún mecánico en Cuilapa había estudiado el motor de un mototaxi indio. Nadie. La historia destaca la figura de un mecánico local apodado Chaco. Sin manuales de servicio, sin diagramas de fábrica y, por supuesto, sin tutoriales en internet porque era 2003. A pura lógica. Chaco se enfrentó a este motor desconocido mediante ingeniería inversa empírica. A puro ensayo y error, logró descifrar el funcionamiento interno del vehículo. Esta capacidad de adaptación comunitaria es lo que permite que una innovación sobreviva a largo plazo en entornos con recursos limitados. El ingenio local mantuvo el motor en marcha. Pero un negocio con márgenes de ganancia tan altos nunca pasa desapercibido por mucho tiempo. Imposible. Ese monopolio de 6 meses terminó de forma abrupta cuando el capital externo notó la oportunidad. Un empresario de Barberena, precisamente el pueblo donde surgió la inspiración original, observó el éxito rotundo del transporte en Cuilapa. Vio los números y se lanzó. Este señor, que se dedicaba a la venta de electrodomésticos, decidió entrar al mercado con fuerza. De un solo movimiento, introdujo entre 5 y 6 tuk-tuks nuevos al municipio. Es el comportamiento natural de los mercados tras la validación de un modelo de negocio. Ajá. El pionero asume el riesgo asimétrico, gasta energía educando a los consumidores, establece la estructura de precios y demuestra que existe una demanda sólida. Hace el trabajo sucio. Exactamente. Y una vez que el terreno está preparado, actores con mayor capacidad financiera irrumpen para capturar esa demanda creada. Sin embargo, en las economías locales, la entrada de nuevos competidores suele chocar con barreras políticas y cierto proteccionismo municipal. Y el proteccionismo jugó un papel crucial aquí. El alcalde de Cuilapa en ese momento, de apellido Franco, mantenía una postura muy estricta respecto a los negocios locales. No veía con agrado la idea de otorgar permisos de operación a empresarios que vinieran de otros municipios. Tenían que ser locales. Sí. Para sortear este obstáculo, el vendedor de electrodomésticos de Barberena utilizó una táctica muy antigua. Buscó a un habitante local, un señor apodado Carranza, para que actuara como su testaferro. El prestanombre es clásico. Todos los permisos y las líneas de operación se registraron a nombre de Caranca, creando la ilusión de que el negocio pertenecía a alguien del pueblo. Resulta fascinante ver cómo el capital encuentra grietas en la burocracia, utilizando el propio tejido social del municipio para legitimar sus operaciones. A medida que el mercado crecía, también se formaban las leyendas locales. Los mitos. Sí, la memoria colectiva de los pueblos a veces distorsiona la historia real. Por ejemplo, existe un mito muy extendido en Cuilapa que señala a un hombre llamado Adrián Trejo como el pionero absoluto de este transporte. Sí, y el propio protagonista se encarga de aclarar esa confusión. Adrián Trejo, quien al parecer presumía de ser el fundador, fue en realidad el tercero en involucrarse. Y luego de él, el cuarto actor en ingresar al mercado, fue don Alfredo, conocido en la zona por ser el dueño de un negocio llamado Hamburguesas Felices. De repente la cantidad de unidades comenzó a multiplicarse por todas las calles. Y este crecimiento exponencial obligó a la administración pública a reaccionar. Al principio la formalidad era totalmente inexistente. Cuando el primer tuk-tuk llegó a Cuilapa, el permiso fue un simple acuerdo de palabra con el alcalde Franco. Que por cierto, qué personaje. Le dijo, trabaja y después si te funciona hacemos papeles. Una manera muy peculiar de regular la innovación sobre la marcha. Pero a medida que las flotillas invadían las calles, esos papeles finalmente se hicieron necesarios.
Se estableció una estructura fiscal para organizar el caos. Chico negoció y empezó a pagar impuestos locales de manera formal. Ya con tarifas fijas. El peculiar triciclo indio se había convertido ya en un pilar formal de la economía del municipio. Suena final feliz. Parece la historia de éxito definitiva. Sin embargo, el ciclo de vida de este negocio tomó un rumbo mucho más sombrío, dictado no por la competencia leal o el mercado, sino por el entorno de seguridad. Sí, esa es la parte dura. Después de unos 5 años de estar al frente del volante y manejar el negocio, el pionero decidió abandonar todo. Y no fue por una caída en la demanda o por problemas mecánicos insalvables. El retiro fue forzado por la aparición de las extorsiones. Frente a esa cruda realidad, la decisión de Chico fue clara: priorizar la propia vida por encima de cualquier ganancia económica. Colgó las llaves y se retiró del transporte de pasajeros. Hoy en día, las fuentes indican que la situación en Cuilapa refleja una saturación total. Sí, ya no cabe uno más. El municipio está abarrotado de estos vehículos. Las asociaciones de transportistas han cerrado filas, bloqueando la entrega de nuevas líneas de operación. El mercado, que alguna vez fue un espacio abierto y muy experimental, hoy es un sistema rígido y saturado. Y a pesar de ese panorama, lo más inspirador de revisar la trayectoria de este hombre es notar que su instinto empresarial sigue completamente intacto. Es de admirar. Es un recordatorio contundente de que, muy a menudo, introducir una idea transformadora requiere tener la piel lo suficientemente gruesa como para soportar las risas de los demás. Hay que estar dispuesto a que la comunidad entera vea tu gran proyecto como un simple chiste de feria, antes de que comprendan su verdadero valor.